Continuamos con otra clase. Esta clase está dirigida para quinto biológico 6. Bueno, nosotros en la clase presencial hablamos de síntomas, hablamos de signos, hablamos de salud, hablamos de la imagen del iceberg, hablamos de diferentes ciencias biológicas, no de una sola. Hablamos de las diferentes organizaciones en que podemos estudiar al ser humano, al individuo completo, a los sistemas, a los órganos, a los tejidos, a las células, a los procesos bioquímicos, a los procesos biofísicos. Bueno, hoy empezamos a trabajar con un caso. Es la historia de Martín y aparece la palabra frotis. Primera cosa. En alguno de los quintos, yo sin decir la palabra frotis, algo mencioné. Tenemos que ver qué significa un frotis. Dice la historia, este PDF lo van a tener, se los voy a mandar por CREA. Martín, 11 años, ingresa a la emergencia del Hospital Pereira Rosell, que es un hospital de niños, con dificultades para respirar, mareos, cansancio, debilidad y un intenso dolor en espalda, abdomen, me subo porque no sé si me veo en la cámara, y piernas. El médico que lo recibe en la emergencia constata palidez, cutáneo, mucosa. Cutáneo, piel. Las mucosas son las paredes de los órganos huecos. Paredes de los órganos huecos, por ejemplo. Y esta parte del ojo. Después vamos a profundizar lo que son las mucosas. Pero el médico contacta palidez, cutáneo, mucosa e indica una serie de estudios paraclínicos. El otro día en la clase presencial vimos lo que era la clínica, lo que era la paraclínica, que era la semiología, que estudiaba los síntomas y los signos. Bueno, vayan pensando de esta historia clínica, a qué corresponde la clínica, a qué corresponde la paraclínica, y de lo que se relata de este niño de 11 años, cuáles son síntomas y cuáles son signos. En esta historia clínica, ¿hay precisión en el lenguaje médico? ¿Es preciso un intenso dolor de piernas? El cansancio, ¿cómo lo tenemos que valorar? Los mareos, ¿qué tendríamos que profundizar de los mareos? ¿Qué es una dificultad respiratoria? Nos dice ya mucha información, nos da ese síntoma o ese signo. ¿O habría que plantearse otras cosas? Siempre para una historia clínica, y ahora les estoy hablando también para los que están haciendo medicina, uno tiene que ver en una historia clínica que recibe para analizar qué datos nos están faltando, qué datos son imprecisos, en qué contexto, quién hizo las preguntas, cuál fue el lugar del interrogatorio, de la anamnesis se llama a esa entrevista. ¿Hay elementos del examen físico? Bueno, eso es lo que nos tenemos que plantear frente a una información para poder seguir avanzando y pensar. Esto no es solo para la gente de quinto año de biología, sino también para la gente que ya está haciendo el primer año de medicina, que están trabajando esta historia clínica, por eso la utilicé. Después dice, Martín le toman una muestra de sangre para realizar algunos análisis de laboratorio, incluyendo un frotis de sangre. Ahí tenemos que ver lo que es un frotis de sangre.
No se olviden que la sangre tiene dos componentes. El componente líquido, que es el plasma, y los elementos figurados, que serían las plaquetas, los glóbulos blancos, que hay de diferentes tipos, y los glóbulos rojos o hematíes. En el laboratorio, el técnico le plantea a estudiantes que realizan una pasantía preparar 3 soluciones con distintas concentraciones de cloruro de sodio para realizar los frotis a partir del concentrado de hematíes de Martín. Hematíes, glóbulos rojos. Eritrocitos, hematíes y glóbulos rojos es lo mismo. Se utiliza cloruro de sodio. Acá para la gente de quinto es muy importante la conexión con los profesores de química para unir asignaturas. De cualquier manera lo van a ver conmigo en la presencialidad. Bueno, después da algunas referencias de las preparaciones, de las soluciones. Se hace el frotis con esas soluciones. Y no quiero seguir más porque todavía no hemos avanzado en el programa, pero ya queda planteado. Lo vamos a retomar en la próxima clase. ¿Qué tiene que ver todo esto de la centrifugación, del frotis, de las soluciones? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es el diagnóstico que se plantea? ¿Con qué elementos se plantea ese diagnóstico? Para los compañeros que van a ser veterinarios, podemos ubicarlo en un perro, en un gato, bueno, podemos pensarlo también en otros animales. Entonces, pensar qué es la clínica, cuáles son los síntomas y los signos, cuáles son las imprecisiones en este desarrollo no es de historia clínica, porque realmente no es una historia clínica, ¿no? Es una síntesis, son datos no desarrollados, pero que nos ayudan a pensar qué datos faltan, en qué contextos se hicieron. Es lo mismo esto en una emergencia que en un consultorio. Para la gente de quinto, podemos estar frente como hipótesis diagnóstica, ya que vamos a estudiar diferentes animales, a una enfermedad transmitida por un vector. Podemos pensar en la enfermedad COVID-19, hay elementos. Bueno, mucha cosa para pensar y vamos a seguir con esta historia, vamos a seguir con el tema de las soluciones, vamos a seguir con lo que es un frotis, porque lo vamos a aplicar a otros animales. Y vamos a pensar en aspectos evolutivos. Ahora estamos con sangre, quinto año, en la evolución. ¿Cuándo aparece la sangre? Bueno, este PDF con preguntas lo subo mañana por CREA, mañana o el viernes. Mañana, como voy a San José, no creo que tenga tiempo. El viernes subo el PDF y las preguntas lo más probable que las suba el viernes. Seguimos en contacto. Chau, chau.